Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Miss. Muy buenas tardes. Muy bien, chicos, buenas tardes a todos. Estamos ya en la semana 4 y este es el curso de lenguaje. Rosaura, María Fernanda, Astrid. A ver, ¿quién más está por acá? Renzo, Marcela, Franco, Camila, Valeria, Eduardo, Alexa, Leslie, Betty, Raúl, Diana, Naomi, Reinaldo, Miguel, Andrea, Manuel, Kimberly, Angeli y Mari Carla. Muy bien, chicos, vamos a iniciar la sesión de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Iniciamos entonces la sesión de hoy eh, con un tema que es que es la continuidad del tema anterior. La semana pasada trabajamos la fonología. Ustedes ya saben que la fonología es una ciencia, ¿no? Una disciplina de la lingüística y que se encarga de estudiar el componente fonológico. Se encarga de estudiar la competencia, el conocimiento que tiene el hablante respecto, en este caso, del español o de cualquier lengua que tenga respecto de su sistema, ¿no? De su idioma, de su lengua, conocimiento de las unidades y reglas de ese componente. Habíamos visto que ese componente fonológico eh, está formado por unidades mínimas, las cuales son llamadas fonemas. En la sesión anterior se trabajó los fonemas segmentales, y esos eran vocales y consonantes. Ustedes identificaron las características eh, principalmente características articulatorias de los sonidos del español y observamos pues que esas características articulatorias permitían clasificar a estos fonemas, ¿no? Básicamente a los consonánticos, de acuerdo al punto, al modo de articulación al comportamiento de las cuerdas vocales, si vibran o no vibran. Ahora, bueno, antes de continuar con lo de ahora, también se caracterizó las vocales de acuerdo básicamente a la posición de la lengua, al desplazamiento de la lengua en la cavidad oral, ¿ya? Y se estableció las diferencias entre vocales y consonantes. También se trabajó brevemente la representación fonético-fonológica de ciertas palabras en el español, de ciertos sonidos. Sabemos pues que la fonética y la fonología estudian los sonidos del lenguaje, mientras que la fonética se refiere al estudio de aquellos sonidos articulados, aquellos sonidos desde el punto de vista articulatorio y acústico, y por ende sus unidades son llamadas fonos. La fonología estudia los sonidos desde el punto de vista de la función distintiva, y esas unidades son llamadas fonemas. La diferencia entre el fonema y el fono es que la representación mental, la naturaleza abstracta, le corresponde a los fonemas, y mientras que la materialización de esa representación mental, la articulación, el análisis de las propiedades articulatorias y acústicas, le corresponde al fono, ¿no? Entonces, ahora sí nos concentramos en nuestro tema. Estamos viendo la diapositiva 2, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, Miss. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en esta diapositiva 2? Tenemos
un bosquejo, un pequeño esquema respecto de la primera parte de esta temática, ¿ya? A grandes rasgos, pues, dentro de la gramática como estructura interna de la lengua, existen diferentes componentes y en cada componente hay unidades y reglas que se combinan para crear los mensajes. El componente fonológico está formado, pues, por fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. Las vocales y consonantes se pueden combinar, y de hecho lo hacen, para formar unidades lingüísticas mayores, llamadas sílabas. Las sílabas, luego vamos a ver que en el español se estructuran, se organizan de una determinada manera. Siempre el elemento central más importante es la vocal, y esta vocal puede estar o no rodeada de consonantes, ¿ya? De tal manera que la estructura de la sílaba puede tener solo una vocal, o vocal acompañada de una consonante a la izquierda, o acompañada de consonante a la izquierda y a la derecha, o de dos consonantes a la izquierda, o solo de dos consonantes a la derecha, y así, hay una variedad, ¿no? De acuerdo a la estructura, de acuerdo a la cantidad de consonantes que existen en la sílaba, y de acuerdo al final de la sílaba, si es que termina en consonante o solo termina en vocal, la sílaba tiene una clasificación y puede ser abierta, como en el caso de la palabra arte, o puede ser cerrada, como en el caso de la palabra puerto. En la palabra arte, la sílaba que está resaltada es T, ¿ya? Y termina en vocal. Mientras que en la palabra puerto, la sílaba resaltada es puer y termina en R. Es cerrada porque termina en consonante. También la sílaba tiene una clasificación de acuerdo a la presencia del acento. Acento como intensidad, fuerza, que recae sobre una vocal al interior de la sílaba. Entonces, la sílaba puede ser tónica si recibe ese acento, si recibe esa fuerza, esa energía, o la sílaba puede ser átona si es que esa sílaba no recibe esa fuerza de voz, ¿ya? También los fonemas pueden ser suprasegmentales, y de hecho en el español hay fonemas suprasegmentales. No todos, ¿no? Pero hay. ¿Qué son los suprasegmentos? Los suprasegmentos son elementos que recaen sobre los fonemas segmentales. En este caso, recaen sobre la vocal, o recaen sobre la sílaba, o sobre la palabra, o sobre la frase u oración. Esos fonemas suprasegmentales en el español son el acento y el tono, ¿ya? Acento y tono. Luego vamos a caracterizar al tono y vamos a relacionarlo con la entonación, porque finalmente la entonación es el conjunto de inflexiones de voz. Y la inflexión de voz, la altura de la voz, está determinada por la vibración de las cuerdas vocales. No tan solo las cuerdas vocales vibran para darle el carácter sonoro, sordo a un sonido. Las cuerdas vocales también vibran y le dan cierta musicalidad que acompaña la pronunciación de las palabras en el español o en cualquier lengua. Entonces, ese tono inicial fundamental que se genera aquí en la laringe, ¿sí? Bueno, ya lo dije, ¿no? Ese primer fenómeno de modificación del aire que sale ocurre en la laringe. Entonces, a esa primera inflexión, a esa vibración de cuerdas vocales que recae sobre las palabras, se le llama tono. Pero ya cuando nosotros construimos enunciados, pues no producimos palabras aisladas, sino que en la cadena hablada, pues emitimos pues, frases, oraciones. Entonces, no es que un tono va a recaer no es que emitimos palabra aislada a tono, sino es que conjunto de palabras y ahí hay secuencia de tono, ¿no? Entonces a todo eso se le llama entonación, ¿ya? Luego vamos a clasificar la entonación y vamos a profundizar en ello.
Entonces, lo que estamos viendo aquí en este esquema es que las unidades de la fonología son los fonemas segmentales y suprasegmentales. En el español hay, en cuanto a fonemas segmentales, 24, 19 consonantes y 5 vocales. Y en cuanto a fonemas suprasegmentales, tenemos el acento y la entonación. Solo 2 fonemas suprasegmentales, ¿ya? El acento, pues, a diferencia de la entonación, que recae sobre una oración, el acento recae sobre la palabra, específicamente sobre la sílaba. Eso lo vamos a ver con mayor detalle después. Este simplemente es un esquema para que vean las unidades fonológicas que se van a estudiar en fonología, ¿ya? Entonces, aquí vamos a caracterizar los fonemas suprasegmentales. Por aquí tenemos la palabra papá. Es una palabra con la cual vamos a ejemplificar el comportamiento de los segmentos y de los suprasegmentos. Entonces, la palabra papá está formada por 2 sílabas. Ustedes saben que la sílaba es la combinación de fonemas. Entonces, una sílaba, obviamente, cada sílaba tiene un núcleo y el acento o intensidad o fuerza de voz recae sobre el núcleo de una sílaba. En la palabra papá, la última sílaba es la que lleva la fuerza de voz, la intensidad, ¿ya? Entonces, ahí, la última sílaba, pa, es la que recibe el suprasegmento acento. Si descomponemos la palabra ya no en sílabas, sino en segmentos, o sea, en fonemas, vamos a observar que hay cuatro unidades mínimas distintivas, o sea, 4 fonemas, ¿ya? ¿Por qué a los fonemas consonánticos y vocales se les llama segmentos? Porque cuando nosotros producimos unidades mayores, los fonemas se producen en sucesión, uno tras otro, ¿ya? De manera lineal. Cuando producimos determinadas palabras, vamos a observar que al interior de las sílabas, algunas piden acento. Entonces, sobre la vocal de la sílaba tónica, recae ese elemento suprasegmental, esa unidad suprasegmental. Se le llama suprasegmento porque recae sobre los segmentos, ¿ya? Y aparecen, pues, de manera simultánea a los segmentos. A diferencia de los fonemas segmentales que aparecen en sucesión uno tras otro, los fonemas suprasegmentales aparecen en simultaneidad, ocupando el mismo espacio o acompañando a los segmentos, a las vocales en este caso, o en todo caso consonantes y vocales dentro de una oración, ¿no? Específicamente con respecto al acento, ya sabemos que recae sobre la sílaba tónica, sobre la vocal acentuada. Y justamente aquí dice, ¿no? ¿Cuáles son esos suprasegmentos en el español? Son el acento, que recae sobre la palabra, y el tono, que recae sobre la oración. Vamos a desglosar esos suprasegmentos uno por uno. Vamos a ver primero el acento. Tenemos 2 palabras, la palabra cartel y la palabra cartel en el primer caso, y en el segundo caso la palabra cártel, ¿ya? Se asemejan en todo, tienen la misma cantidad de fonemas. La diferencia está la ubicación del acento. En cartel, el acento o fuerza de voz o intensidad recae en la última sílaba, y ahí está escrita de color rojo. En la palabra cártel, la fuerza de voz, la intensidad recae en la antepenúltima sílaba, ¿ya? Ahí estamos viendo cómo la ubicación del acento, el desplazamiento del acento en palabras, en este caso que son idénticas, va a producir un cambio de significado. Entonces, ustedes saben que si ese elemento en cuestión produce un cambio de significado, es un fonema, y en el español el fonema cumple función distintiva. Aquí estamos viendo que el acento cumple función distintiva. ¿Saben cómo se les llama a estos pares mínimos
mínimos que se diferencian por la ubicación del acento, a esos pares mínimos se les llama parónimos acentuales, ¿ya? Estos son ejemplos de parónimos acentuales. Ahí podemos ver la función distintiva del acento. Entonces, el acento es un rasgo prosódico que se asocia con la intensidad de una sílaba, ¿ya? Y esto siempre es dentro de la palabra. En el español, la posición del acento, en la palabra es variable, ¿ya? La posición del acento en la palabra es variable. Existen otras lenguas donde el acento siempre recae en la misma posición, es decir, en la misma sílaba, ¿no? En la última sílaba, última sílaba, última sílaba. En otras lenguas, en la penúltima sílaba, en la penúltima sílaba. En el español, si bien es cierto, hay una preferencia porque el acento recaiga en la penúltima sílaba, eso no quita el hecho de que ese acento no tan solo se ubica ahí, dentro de la palabra, también puede ubicarse en la última sílaba o en la trasantepenúltima sílaba. Es por eso que tenemos en el español palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿no? En el español es necesario diferenciar palabra aguda de grave, de esdrújula, sobreesdrújula. ¿Por qué? Porque el acento recae en diferentes posiciones, ¿no? En diferentes sílabas dentro de la palabra. Obviamente cada palabra en el español lleva solo un acento, siempre y cuando sea palabra simple. Vamos a ver casos de otras palabras compuestas o derivadas que posiblemente tengan dos acentos, ¿no? Pero lo habitual, lo normal es que una palabra tenga un solo acento, una sola energía acústica, una sola sílaba con mayor energía articulatoria, intensidad, qué sé yo. Aquí tenemos ejemplos de, ¿no?, que evidencian que ese acento no tiene posición fija en el español. Cangrejo es una palabra que recibe el acento en la penúltima sílaba. Trágico es una palabra que recibe el acento en la antepenúltima sílaba. Admirador es una palabra que recibe el acento en la última sílaba. Entonces, si nosotros observamos estas palabras, vamos a ver que el acento recae en diferentes posiciones de la sílaba dentro de la palabra. Y es por eso que el español se clasifica por, o se caracteriza por ser una palabra de acento variable, ¿no? O de posición, acento de posición variable. En el quechua, para contrastarlo con el español, el acento siempre va a recaer en la penúltima sílaba. Es decir, las palabras en el quechua son graves. Tenemos una palabra como guarma, guarma que es niño, joven, muchacho, ¿ya? Guarma, chico, muchacho, chibolo, ya, guarma. Cuando queremos pluralizar la palabra guarma, le agregamos el morfema cuna. Y tenemos la palabra guarmacuna. En la primera palabra, guarma, la palabra es grave. La fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. Cuando pluralizamos la palabra y agregamos un morfema, o sea, cuando flexionamos la palabra, vemos que la palabra crece y se convierte en guarmacuna. Se pronuncia así, guarmacuna, guarmacuna, guarmacuna. La fuerza de voz recae, sigue recayendo en la penúltima sílaba. Ahora, que queremos agregarle más morfemas a la palabra. Tenemos una expresión como para los muchachos, ¿ya? Para los muchachos, para los niños, para los chicos. Tenemos la palabra entonces guarmacunata, guarmacunata. Guarmacunata ha añadido un morfema, el morfema ta, que indica beneficiario. Y fíjense que el acento sigue estando en la penúltima sílaba. Profesora, pero ahí el acento se ha desplazado. Sí se ha desplazado, pero siempre se ha desplazado hacia la penúltima sílaba. Entonces, que estamos viendo que el acento tiene una posición fija en el sentido siguiente. Siempre va a recaer en la penúltima sílaba. En cuanto a posición, esa va a ser la posición del acento en el quechua, ¿ya? Lo mismo usé otro ejemplo con la palabra ispa.
Ispa es baño, ¿ya? Cuna es plural, entonces tendríamos ispacuna. Ispa es una palabra grave, ispacuna es una palabra grave. Entonces la posición grave del acento no cambia en el quechua. La posición penúltima sílaba no cambia en el quechua. María. En el quechua no hay hiatos acentuales, ya es María. Entonces aquí dice María, ya es mi nombre, María. María Pac. Este Pac quiere decir para María también, ¿no? Es otro morfema, para María. Entonces tenemos María Pac. María Pac, ¿ya? María es grave. María Pac sigue siendo grave, ¿ya? O sea, la posición grave del acento no cambia. Se movió el acento de una sílaba a otra, sí, pero para mantener siempre esa posición grave. ¿Cuál es? Penúltima sílaba. ¿Ya? En cambio, en el español tenemos vergel, boina, óbice, entregas, el árbitro, arbitró. El acento es de posición libre, posición variable. ¿Ya? Muy bien. Es decir, que en el español, fíjense, vergel, acento, en la última sílaba la palabra es aguda. Boina, acento en la penúltima sílaba, la palabra es grave. Óbice, acento en la antepenúltima sílaba, la palabra es esdrújula. Y así por el estilo. En cambio, guarma, guarmacuna, guarmacunata, ispa, ispacuna, maria, mariapa, son palabras que reciben el acento siempre en la penúltima sílaba. Y vamos a decir que todas son graves. ¿Ya? El acento es la fuerza de voz o intensidad que reciben todas las palabras al interior de una, específicamente al interior de la sílaba. O mejor dicho, es la fuerza de voz que recae sobre las sílabas al interior de una palabra. Ya. Ahora, el acento cuando se escribe, cuando graficamos, cuando representamos ortográficamente el acento, ya que el acento se queda como intensidad, como fuerza, como energía. Si yo quiero la representación visual de esa intensidad, va a ser representado ese acento con un diacrítico, ¿no es así? Entonces, cuando se representa, cuando se escribe, ese es el acento escrito, ¿ya? El acento escrito. Entonces ahí, ese acento escrito u ortográfico es el que se representa con la tilde, ¿ya? Ese acento ortográfico o tilde, la ubicación de la tilde va a depender de ciertas reglas. En el español, como el acento tiene posición variable, es necesario fijar ciertas reglas para poder predecir cuándo ese acento se tiene que escribir, ¿ya? ¿Siempre el acento se representa ortográficamente? No. Hay ciertas condiciones en las cuales el acento tiene que representarse en la escritura, ¿ya? En cambio, en el quechua, en el francés, como el acento recae siempre en la misma sílaba, no hay necesidad de fijar reglas de acentuación escrita. ¿Para qué vas a fijar reglas de acentuación escrita si es que todas las palabras en el quechua son graves y en el francés son agudas? No hay, ¿ya? Entonces, esa es una razón por la cual el acento se representa ortográficamente y eso implica reglas en el español. Primer ejercicio. A ver, chicos. Elija la alternativa donde el acento cumple función distintiva. Para que haya función distintiva debe haber paronimia acentual. Dos palabras escritas de la misma forma y solamente se distinguen por la posición del acento, ¿ya? Entonces, ahora. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué palabra en la A tendría un parónimo acentual? Porque hay varias palabras. ¿Qué palabra sería? Muy bien, ahí está, estrella. Medico, ¿no? Dice, ¿le medico un antibiótico, señora Reyes? O ¿le medico un antibiótico, señora Reyes? Es una afirmación. Pero también podríamos decir, ¿le medicó un antibiótico, señora
Reyes. También es una afirmación, pero en el primer caso le medico un antibiótico, le medico, ese verbo, ¿no? Está conjugado en primera persona, tiempo presente singular. Cuando expresamos ese verbo como le medicó un antibiótico, señora Reyes, quien habla no es quien ha medicado a la señora Reyes. Quien medicó a la señora Reyes es otra persona y quien habla es otra persona. Entonces ahí le medicó o médico está conjugado en tercera persona singular, tiempo pasado. ¿Ya? Entonces sí, ahí el acento, en esa oración, la palabra médico, tiene su parónimo acentual. Eso no debe suceder ¿no? en las demás alternativas. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí es la A. Y en la 2, ¿en qué alternativa la posición variable del acento genera distinción semántica? O sea, ¿dónde el acento cumple función distintiva? Es lo mismo. Decir que la posición del acento genera distinción semántica es lo mismo que decir que el acento cumple función distintiva o que el cambio de acento cambia el significado de la palabra. A ver, ¿dónde? Ahí hay pares, tienen que ser en las dos, ¿no? No tan solo en una. Si son pares, tiene que ser en las dos. O sea, de esas parejas, ¿cuáles tienen? De esas parejas, de esas 4 parejas, ¿cuál posee su parónimo acentual? Si tú dices que es la B, la palabra lívido y sutil deben tener parónimos acentuales. ¿Qué significa? Palabras que se escriban igual y solamente cambien la posición del acento y obviamente signifiquen algo distinto. ¿Cuál es la clave? La D, ¿no es cierto? Amarás y término. Me amarás o amarás a tu prójimo. Amarás está expresado en segunda persona, tiempo futuro, singular, modo imperativo. Amaras, existe, sí, existe, amaras. Que yo amara, que tú amaras, que él amara. Ojalá que yo te amara, ojalá que tú me amaras, amaras. Es un verbo conjugado en segunda persona, singular, tiempo futuro, modo subjuntivo. ¿Ya? Ya. Término es un sustantivo. Término quiere decir fin. Termino ya no es sustantivo. Termino es un verbo. Está expresado en primera persona singular, tiempo presente. ¿Ya? Y terminó, todavía tiene otro parónimo acentual. Terminó es un verbo, sí, pero está expresado en tercera persona singular, tiempo pasado. ¿Ya? Entonces, de esas parejas, la única pareja que, ¿no? en la que tú puedes observar que ambos elementos pues, tienen un parónimo acentual y por lo tanto el cambio ¿no? de la posición del acento al interior de la palabra genera un cambio de significado. ¿Ya? Es la D. Muy bien, chicos. Esas son las respuestas, entonces. ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos estado viendo? ¿Nadie? ¿Continuamos entonces? ¿Sí? A ver. Seguimos entonces. Muy bien. Continuamos. Página 9. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? En la parte, a ver. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué parece esto? ¿Les parece ¿Dónde han visto esta gráfica? Uy. A ver.
¿Nadie? ¿Nada? Ustedes han grabado audio en el celular, ¿no es así? ¿Han grabado audio? Hay aplicativos ahí para descargar audios y todo. Cuando grabas audios, ¿no? O mejor dicho, no sé si ustedes tienen hay una opción, hay un aplicativo, no sé cómo llamarlo, que es grabadora de voz, grabadora de voz. Tú hablas, ¿no? Grabas y luego quieres escuchar lo que has grabado y aparece, ¿no?, el gráfico, ¿no?, con la información de tiempo, cuánto tiempo duró la grabación, y obviamente tú ves ahí cuando escuchas, cuando enciendes esa parte, cuando activas, hay un gráfico similar, y obviamente cuando tu voz es bajita, el gráfico baja, pero cuando tu voz se eleva, cuando elevas la voz, la intensidad, ese gráfico se eleva. Cuando produces vocales, la mancha que se produce, ¿no?, se profundiza, pero cuando pronuncias consonantes, sobre todo las sordas, esa mancha se hace débil, ¿no? Entonces, eh, eh, hay máquinas o equipos, programas más sofisticados para poder ver la frecuencia de la voz. No sé si ustedes conocerán el espectrograma o un oscilógrafo, creo que es un oscilógrafo. Entonces, estos aparatos lo que hacen es representar visualmente los movimientos de las ondas de la voz, ¿ya? ¿Por qué es importante utilizar esa gráfica aquí, no? Para poder, bueno, para que ustedes puedan tener una visión así muy general de los fonemas suprasegmentales. En concreto, ¿de qué fonema suprasegmental? Del tono y de la entonación, ¿ya? Cuando les decía que cuando nosotros hablamos, obviamente no producimos pues palabras aisladas, sino que las palabras se combinan y forman unidades mayores, que son frases, oraciones. Bueno, en esta oración dice, Marina dañaba la madera. Nosotros, ¿cómo la producimos cuando nos comunicamos de manera habitual? Marina dañaba la madera. Marina dañaba la madera. Entonces, en estos enunciados, vamos a ver que cuando nosotros hablamos, también si nosotros grabamos lo que decimos y lo representamos en un espectrograma o con un oscilógrafo, y obviamente la representación de nuestra voz, la representación de las ondas, la medición de esas ondas, nos va a permitir ver algo como esto. Lo que estamos viendo en esta oración, Marina dañaba la madera, es lo siguiente, que al finalizar esa oración, al finalizar la oración, la inflexión de voz, los cambios tonales, las frecuencias, tienden a sufrir un descenso, ¿ya? En una oración enunciativa, como Marina dañaba la madera, la inflexión final, la inflexión de voz, la inflexión final, ese cambio de musicalidad que acompaña a nuestros enunciados, tiende a ¿qué? A sufrir un descenso. Eso que está representado gráficamente justamente es lo que nosotros no podemos ver, pero sí podemos percibir por el oído, ¿ya? Entonces, eso es, si vemos todo en la oración, lo que vamos a ver es la entonación, la representación de la entonación. La entonación es el conjunto de tonos, es la inflexión de la voz dentro de la oración. Cuando nosotros emitimos oraciones, vamos a acompañar a nuestras palabras, a nuestras frases, oraciones, vamos a acompañarlas de ¿qué? De cierta musicalidad, de cierta tonalidad que va a acompañar a nuestra voz. Entonces, a eso le llamamos entonación.
Pero ¿quién es el causante de ese conjunto de inflexiones, ¿no? De ese conjunto de inflexiones de voz. El causante de ese conjunto de inflexiones de voz es la laringe, ¿ya? Nuestra laringe hace que nosotros podamos acompañar, darle esa musicalidad a nuestros enunciados. Ahora, ¿qué es el tono? Les decía que el primer sonido, ¿sí?, que se modifica acá, ese es el tono fundamental, ¿ya? La primera fonación se produce aquí. Entonces, el tono es una unidad perceptual asociada a las vibraciones de las cuerdas vocales, ¿ya? Solo los sonidos sonoros tienen frecuencia. ¿Cuáles son los sonidos sonoros? Bueno, hay algunas vocales sonoras, ¿ya? Perdón, hay algunas consonantes sonoras, porque las vocales todas son sonoras. Entonces, justamente cuando nosotros pronunciamos oraciones tenemos pues diferentes palabras y en cada palabra hay distintas sílabas y en cada sílaba hay una vocal. Y en las palabras hay consonantes sonoras. Entonces, la sumatoria o a la secuencia de esas inflexiones de voz, la secuencia de esas inflexiones de voz que recaen sobre los segmentos, esa secuencia la vamos a llamar entonación, ¿ya? Como aquí dice la entonación, entonces es el conjunto de tonos o de inflexiones de voz dentro de la oración. Ahora, en las oraciones, la inflexión de voz, la entonación, tiende a descender o a ascender o en todo caso a quedarse suspendida. ¿De qué va a depender? Del tipo de enunciados que nosotros produzcamos, ¿ya? Vamos a ver. Tenemos la siguiente pregunta. ¿El acento es un fonema? ¿El acento es un fonema? Ahí hay una pregunta. Escucha. ¿El acento es un fonema? Siguiente. ¿La sílaba contiene acento y tono? ¿La sílaba contiene acento y tono? Son preguntas directas. Son preguntas directas. ¿Y cuál es la característica de las preguntas directas? La característica de estas preguntas directas es que demandan una respuesta como sí o como no. No hay otra opción. Entonces, esas preguntas directas piden inflexión de voz final de tipo ascendente, ¿ya? Entonces, estas piden inflexión de voz final de tipo ascendente, o sea, entonación ascendente, ¿ya? Te llamas María, ¿verdad? ¿Tienes mucha sed? El examen es dentro de tantas semanas, ¿no es así? Son preguntas que buscan que el receptor responda aceptando o rechazando, ¿no? Tal evento, ¿sí o no? En cambio, podemos formular nosotros otras preguntas cuya respuesta no nos conduzca a un sí o a un no, sino son preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde son tus padres? ¿No? Son preguntas, pero la respuesta es abierta. Entonces, en preguntas cuya respuesta es abierta, ahí la entonación, la curva melódica final, ¿sí? La curva melódica final desciende, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de oraciones piden esa curva melódica descendente? ¿Solamente preguntas abiertas? ¿O las llamaríamos preguntas indirectas? No, también las afirmaciones tienen la curva melódica final descendente, o sea, la entonación o el tonema final descendente. También las exclamaciones tienen tonema final descendiente. Y el resto de oraciones tienen la inflexión de voz descendente. La única oración donde la inflexión de voz se va a elevar es
es aquella oración que tiene una respuesta cerrada, ¿ya? Aquella oración que es una pregunta y es una oración con una pregunta cerrada. Pregunta cerrada que se puede contestar con un sí o con un no. A esas oraciones que se formulan como pregunta y cuya respuesta o es un sí o es un no, se les llama oraciones interrogativas directas totales, ¿ya? Oraciones interrogativas directas totales. Y siempre van a presentar entonación final ascendente. En los demás casos, la entonación final desciende. Ahora, profesora, ¿en qué casos la curva melódica queda suspendida? La curva melódica puede quedar suspendida en oraciones oraciones cuya continuidad ha sido interrumpida. Oraciones cuyo término ha sido interrumpido. Oraciones con enumeraciones abiertas. Oraciones con puntos suspensivos en la escritura, ¿ya? Esas son oraciones que tienen una curva melódica final o una entonación suspendida u horizontal. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos, ¿no? Lo clásico es en frases conocidas, dichos populares, por lo general las personas tienden a expresarlo solamente hasta la mitad, ¿no? A caballo regalado, ¿no? Oye, recuerda que camarón que se duerme, ¿no? Entonces ahí en esos contextos, esos enunciados que no han sido concluidos, llevan la entonación suspendida o entonación de tipo horizontal. O el tonema final, para poder ser un fonema, debe cumplir función distintiva. Ahora vamos a ver eso, función distintiva. Hasta aquí hemos clasificado ¿no? las entonaciones en el español, o la inflexión tonal en el español. Fíjense aquí. Marina guardó su dinero. Marina guardó su dinero. Ahí tenemos dos oraciones. Las palabras de esas dos oraciones son las mismas, ¿ya? Tienen la misma representación. Marina guardó, palabra aguda, su y dinero. Tienen las mismas palabras. ¿En qué se difieren? Bueno, ortográficamente las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, las preguntas cuya respuesta es sí o no, esas preguntas se escriben obligatoriamente con signos de interrogación. Entonces tenemos, Marina guardó su dinero, esa oración versus Marina guardó su dinero. Entonces, la oración interrogativa directa total tiene a su par mínimo Marina guardó su dinero. Es una oración enunciativa. ¿Y quién hace que se diferencien, ¿no? Entre una interrogativa y otra enunciativa? En la escritura, lo que hace que se diferencien son los signos de interrogación. Y en el habla, obviamente, la curva melódica, ¿no? Marina guardó su dinero. La curva melódica final es ascendente, ¿ya? En cambio, Marina guardó su dinero. O si expresamos esto en exclamación, igual la entonación final va a ser descendente. Ahí vamos a decir que hay función distintiva. No es lo mismo preguntar, ¿Marina guardó su dinero? Cuando te pregunto eso, yo no estoy segura, ¿no? De que haya guardado su dinero o no. En cambio, en la afirmación que yo hago, Marina guardó su dinero. Yo estoy segura de qué? De que Marina hizo eso, ¿ya? Función distintiva, cambio de significado, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos con los ejercicios 2. Dice, elija la alternativa que presenta tono con función distintiva. Tono o inflexión tonal final donde se cumple la función distintiva. Tú ya sabes que para que haya función distintiva solamente podemos ver entre el ascendente y descendente. Y obviamente tiene que haber par mínimo. O sea, la oración que estamos analizando debe de tener su par mínimo, ¿ya? En términos de inflexión tonal. Muy bien, en la 1, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? La C. A ver, la C dice, a ver qué opinan los demás. También la C.
¿sí? Se supone que de todas las oraciones, solamente una debe tener su par mínimo. A ver, ¿los niños deberían usar redes sociales? Es una pregunta. Es una pregunta mía. Y la respuesta puede ser sí, deben usar, deberían usar. O también podría ser no, no deberían usar. Es una pregunta directa, total. Pregunta cerrada, que se responde con un sí o con un no, o cualquier tipo de información que respalde ese sí, cualquier tipo de información que respalde ese no. Si yo le quito los signos de interrogación, si le quito esos signos, tengo la siguiente oración. Los niños deberían usar redes sociales. Los niños deberían hacer eso, deberían usar redes sociales. Eso ya es una afirmación y es una especie de orden, ¿no? Entonces no es lo mismo esa oración con signos de interrogación y sin signos de interrogación. Cambia el significado. Entonces podemos decir que en la C hay que par mínimo. 2. Se marque la opción donde acento y tono cumplen función distintiva. Ahora, lo que tenemos que buscar en 2 es una oración que tenga su par mínimo, ¿no? Y que evidencie que, que el cambio de entonación ascendente y descendente cambia el significado. Y en esa misma oración debe haber una palabra que tenga su parónimo acentual, como público, publica, publicó, púlpito, pulpito, revuelve, revolver, y así, ¿ya? Entonces, esa única oración que ustedes encuentren debe de evidenciar función distintiva del tono y del acento, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta en la 2? Ya. A ver, me están diciendo que es la A. Cantó hermosos yaravíes andinos. Estoy informando. Cantó hermosos yaravíes andinos. No estoy segura, ya cambia el significado de la entonación, o el tono final, o el tonema final. A ver, par mínimo. En esa oración A, ¿qué palabra tiene su parónimo acentual? En la oración A, ¿qué palabra tiene parónimo acentual? Canto. Claro, podemos decir canto o podemos decir canto. Y la oración, cantó hermosos yaravíes andinos, no es lo mismo que canto hermosos yaravíes andinos. Cuando yo digo canto hermosos yaravíes andinos, me refiero a otra persona, a una tercera persona. Cuando yo digo canto hermosos yaravíes andinos, me refiero a mí, o sea, que yo hago eso. Y si la propongo en pregunta o en afirmación, también cambia el significado. ¿Ya? Entonces aquí, muy bien, la respuesta es esta. Ahí está. Ahí están las respuestas para este segundo ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, yo, disculpe. ¿Podría repetir lo de las oraciones interrogativas pronominales, por favor? ¿Que repita la explicación o que repite el gráfico? No, sobre cuál era la respuesta que se tenía que dar en los tipos de inflexión tonal, por favor. La respuesta. ¿Alguna diapositiva? ¿Algún número? Sí, la número 10. ¿Está? Sí. Ya, las únicas oraciones con entonación ascendente se llaman así. A ver, se llaman así. No sé. Ahora, espero que vean la escritura, porque algunos no pueden ver lo que escribo. Ya, las únicas oraciones con inflexión tonal ascendente son estas. Oraciones interrogativas absolutas, o también conocidas como oraciones interrogativas directas. Se llaman directas, interrogativas directas totales. Otros, ¿cómo las llaman? Preguntas cerradas. Cuando tú haces una pregunta cerrada, ¿no? Tú ya conoces la respuesta. La respuesta puede ser un sí, ¿no? O un no.
¿ya? No hay, o sea, otra posibilidad. Son preguntas directas totales. En el resto de oraciones, ustedes saben que además de haber preguntas directas totales, hay otro tipo de preguntas indirectas o preguntas parciales. En los otros tipos de oraciones interrogativas, la entonación desciende. También, cuando elaboramos oraciones a manera de orden, oraciones imperativas, oraciones que expresan dudas o que expresan deseos, en el resto de oraciones la entonación también es descendente, ¿no? Y el único caso donde hay entonación, perdón, horizontal o inflexión tonal horizontal es cuando tenemos puntos suspensivos o enumeraciones abiertas. Esos son los casos. No sé si te ayudé en algo. Sí, o sea que las oraciones interrogativas absolutas pueden ser por respuestas sí y no, y las interrogativas pronominales tienen como un fundamento. Claro, tienen mayor información. En sus respuestas piden mayor información. Algo más que un sí o que un no. Si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? O sea, tú me puedes decir, me llamo Juana, María, Azucena, qué sé yo. Hay varias posibilidades. Pero si yo te pregunto, ¿te llamas María? Si te pregunto, ¿te llamas María? Solamente hay dos posibilidades de respuesta. Sí, me llamo María o no, me llamo María. Esa es la diferencia. Ok, muchas gracias. Ya. Hemos visto hasta aquí que específicamente en el español hay dos tipos de fonemas suprasegmentales, el acento y la entonación. Y que hay ciertos casos en los que el acento y la entonación cumplen función distintiva. Cambio de un, claro, de un elemento por otro en los pares mínimos va a hacer que se cambie el significado, ¿no?, de ese enunciado o de esa palabra. Y así se produce pues el cambio de significado y se deja en evidencia que entonación y acento cumplen función distintiva y que son fonemas. Ahora vamos a la sílaba. Habíamos visto antes, ahora voy a regresar aquí a la diapositiva. Un momentito. Por aquí está. Ya. Al inicio se había presentado esta diapositiva. Habíamos visto que los fonemas segmentales, o sea, vocales y consonantes, se combinan para formar sílabas. Las sílabas tienen una estructura y esa estructura está delimitada por reglas de la gramática del español, porque estamos estudiando español. Y bueno, esas reglas, justamente si son violadas, cuando en el español ingresan préstamos, obviamente la gramática va a hacer que las palabras nuevas que no cumplen con las reglas se modifiquen, se adapten, ¿ya? También les había presentado una clasificación de las sílabas, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a presentarles esta diapositiva, ¿ya? En esta diapositiva podemos ver qué es lo que se entiende por sílaba, cómo vamos a caracterizar a la sílaba en el español o a la sílaba de manera general, cuál es la estructura de la sílaba en el español y la clasificación de las sílabas, ¿ya? Muy bien. La sílaba en realidad es una unidad fonológica, pero obviamente esta unidad fonológica es mayor que el fonema, ¿no es cierto? Es una unidad fonológica o una unidad de representación fonológica mayor que el fonema, ¿ya? Las sílabas son fonemas segmentales o involucran fonemas segmentales que están agrupadas
organizados en torno a un núcleo. O sea, es el conjunto de fonemas que se van a organizar, se van a estructurar alrededor del núcleo. Y en el español, el núcleo de la sílaba es una vocal. También, en cuanto a su carácter articulatorio, acústico, vamos a decir que la sílaba es una unidad mínima pronunciable. ¿Ya? Es una unidad mínima pronunciable. También podemos, desde el punto de vista acústico articulatorio, podemos decir que la sílaba es la mayor intensidad con la que se produce una sílaba en una palabra. O podemos decir que es la energía que recae sobre la cima de una sílaba. Y sabemos que en la cima está la vocal, o sea, el núcleo. Ortográficamente hablando, la sílaba, ¿qué sería? ¿No? Un conjunto de letras, pues, ¿no? Un conjunto de letras sería ahí. Organizadas en torno a una, ¿no? A una vocal o a una de carácter vocálico. La estructura de la sílaba es la siguiente. En el elemento principal es el núcleo. ¿Ya? Es el núcleo. El núcleo puede ser una vocal o puede ser un diptongo. Luego, esa sílaba en los márgenes, ¿sí? En los márgenes, o ese núcleo en los márgenes, ¿qué es lo que lleva? En los márgenes lleva consonantes. Tenemos un MSA, o sea, margen silábico anterior. MSP, margen silábico posterior. Entonces, a la izquierda, la sílaba puede llevar entre una y dos consonantes, ¿ya? A la derecha, también la sílaba puede llevar entre una y dos consonantes. Pero obviamente no va a ser en cualquier sílaba. Por lo general, la sílaba termina en dos consonantes cuando la sílaba está dentro de la palabra. Hay una restricción ahí. Cuando la sílaba que lleva mejor dicho, dentro de la palabra, la sílaba puede terminar en dos consonantes. Pero al final de la palabra, la sílaba que coincide con ese final no puede terminar o difícilmente termina en dos consonantes. Esa es una restricción del español, ¿ya? Entonces, tenemos aquí ejemplos de sal, tren y piel. En sal, tren y piel, vemos que siempre hay una consonante, una o dos consonantes en el margen silábico anterior y hay una sola consonante en el margen silábico posterior. Pero en palabras como transporte o palabras como abscisa o en palabras como, instaurar, obstruir, ¿no es cierto? Obstruir, instaurar, transportar. Ahí vemos que dentro de la palabra hay sílabas que terminan en dos consonantes, ¿ya? De acuerdo a la composición, a la presencia de consonantes, a la estructura, la sílaba puede ser abierta o cerrada. La sílaba va a ser abierta cuando termina en vocal, ¿ya? Abierta es cuando termina en vocal. Entonces, en la palabra feudal, feu termina en vocal. En aspa, la sílaba pa termina en vocal. Y por eso feu y pa en feudal y aspa son sílabas abiertas. Las palabras en feudal, dal, y la palabra as en aspa
la sílaba dal en feudal y la sílaba as en aspa son sílabas que terminan en consonante. Por lo tanto, según este criterio, serían sílabas de tipo cerrada. ¿Ya? Entonces, la cerrada termina en consonante y la abierta termina en vocal. ¿Ya? Guíense de los colores. También la sílaba puede ser tónica o átona, de acuerdo pues a la presencia del acento. Entonces, la sílaba tónica en imputado está, ¿ya? La sílaba átona en la palabra imputado, bueno, hay varias sílabas átonas. Im, pu, y aquí do. Son sílabas átonas, sin acento. ¿Cuál es la estructura? Seguimos profundizando. En pantalón, fíjense, la sílaba pan tiene consonante, vocal, consonante. La sílaba ta tiene consonante, vocal. La sílaba lon tiene consonante, vocal, consonante. ¿Ya? Podemos decir que en pantalón, la sílaba lon, por el acento, es una sílaba tónica. ¿Ya? Eso vamos a decir, que es tónica. Si esa es tónica, significa que las demás son átonas. ¿Ya? Las demás son átonas. Ahora, seguimos. En pantalón, las sílabas pan y las sílabas lon, de acuerdo a su estructura, ¿sí? De acuerdo a su estructura, estas sílabas son, ¿qué son de acuerdo a su estructura? Perdón. Pan y lon, de acuerdo a su estructura, son sílabas cerradas, sílabas cerradas. Cerradas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la sílaba, ¿qué cosa era? Unidad mínima de pronunciación de una palabra. Y está formada por, o integrada por, segmentos vocálicos y consonánticos. Ya saben ustedes que la vocal es obligatoria, mientras que la consonante es opcional. En el español, no toda sílaba lleva consonante, ¿ya? Pero sí toda sílaba lleva en el núcleo una vocal, ¿ya? Muy bien. Esto nos sirvió para poder ver el silabeo en el español. Ahora, el silabeo que vamos a ver aquí en este curso es un silabeo ortográfico. Ortográfico, no es fonético. ¿Ya? Entonces, el silabeo ortográfico tiene reglas. Tiene reglas. La palabra escoba tiene 3 sílabas. En la palabra escoba, vemos que cuando entre vocales hay una consonante, cuando entre vocales hay una consonante, la consonante se va con la vocal de la derecha, ¿ya? La consonante se va con la vocal de la derecha. Cuando entre 2 vocales hay 2 consonantes, puede ocurrir 2 fenómenos. Que la vocal de la derecha se jale a las 2 consonantes, o que la vocal de la derecha solo se quede con la consonante que está más cerca, y la vocal de la izquierda se queda con la otra consonante. ¿Ya? Eso sucede con escoba, ¿no? Donde es, la S se queda con la E, y en co, la C se queda con la O. ¿Ya? También podemos ver que
algunas vocales dentro de la palabra se separan y otras se juntan. Si las vocales se separan, están formando hiato. Hiato significa separación, eso significa diferentes sílabas. Si es que se juntan las vocales y no se separan, estamos hablando de unión o diptongo. Primera regla, entonces, es que una consonante entre vocales, la consonante se va con la vocal de la derecha. Esa es la primera regla. Otra regla, cuando entre vocales o entre consonante y vocal hay una consonante H, ¿sí? Hay una consonante H o hay H. En este caso, entre dos vocales hay consonante más letra H. La consonante y la letra H se van con la vocal de la derecha, ¿ya? Consonante y letra H con la vocal de la derecha. Fíjense aquí, inhumano. ¿Qué es lo que tenemos? NH entre dos vocales. I, U. ¿Y qué es lo que dice la ortografía? Que consonante H en esos casos se va con ¿quién? Se va con la vocal de la derecha. Esto es silabeo ortográfico. Por lo tanto, en inhumano, el silabeo ortográfico sería así. I, guión, NH, más vocal, guión, ¿no? La consonante vocal, guión, consonante vocal. Entonces, esta regla también se presta entonces para que, ¿qué otras palabras tienen consonante H entre vocal? Por ejemplo, tenemos exhalar. Exhalar, inhalar. ¿Ya? En exhalar, ¿cómo será el silabeo? El silabeo será así. El silabeo ortográfico, por si acaso, es así. Se separa, XH se va con la vocal A, sa, y lar se va aparte. De tal manera que lo que tenemos aquí es consonante H se va con la vocal a la derecha, ¿ya? Exhalar, es ortografía, por si acaso. Deshuesar, ¿cómo sería deshuesar? Sería así. Atentos, por favor. Uy, no, letra negra. Ya, sería así. Vamos a separarlo de una vez, ¿ya? Sería así. De consonante H. Huesar, deshuesar. We, wa, we, wi, son diptongos. Yo puedo pronunciar distinto, ¿no es cierto? Yo pronuncio distinto. Y en des, la S se va con la E. We, ¿no es cierto? Eso es fonético. Pero ortográficamente hay que respetar la regla. ¿Qué me decía ortográficamente? Me decía lo siguiente. D se separa, consonante H se va con la vocal, en este caso con el diptongo. We o sue. Y luego aquí me faltó la R, ¿no? Deshuesar, ya está. ¿Ya? Así sería el silabeo ortográfico. Última regla. El grafema X, la letra X, entre vocales, acompaña a la segunda vocal. Si tenemos entre vocales una X, la letra X se va con la vocal de la derecha. En taxi, examen, entonces, ¿qué va a pasar? En taxi, examen, va a pasar que X se va con la vocal I, X se va con la vocal A, con la vocal de la derecha. ¿Ya? Esa es la regla. Muy bien, vamos a segmentar silábicamente tóxico, desamor, exhumación, exalcalde, subestimar, peones, teología y guión. A ver, aquí por mensajito, por favor. Si la ven, por favor, esas palabras. Si la ven esas palabras. A ver ahí. Aprovechen.
para poder aprender. Si la veamos o no si la veamos. A ver. Veamos. A ver, muy bien. Marcela, tóxico. Ahí está, tóxico. Muy bien. Muy bien, tóxico, lo he hecho muy bien. Siguiente, a ver, otra palabra, ya está tóxico, desamor. A ver si la ven. Ahí vean el chat. Desamor, muy... ¿Cómo es Kimberly? Es si la veo ortográfico, no es fonético. Así como lo ha hecho Ariana, guión, S-A, una sola sílaba, y more. A ver, ¿cómo lo ha hecho Ariana? Tóxico, desamor, exhumación, muy bien, XH con la U, exhumación, y aquí, ¿cuál es exalcalde? Separado de, ¿no? La X se va con la A, ¿no es cierto? Exal. Muy bien, María Fernanda. Muy bien, Dariana. Peones, muy bien, Marcela. Muy bien, peones y teología, así es. Guión, guión, guión. ¿Decimos guión o decimos guión? ¿Guión o guión? Si decimos guión, se separa la I de la O, pero si decimos guión, no se separan, es una sola sílaba, un monosílabo. ¿Cómo sería guión? Esta es la respuesta, ¿ya? ¿Están viendo? A ver, confirmen. ¿Ven las respuestas que están ahí de color rojo? Tóxico, desamor, exhumación, exalcalde, subestimar. Peones, la E y la O son yatos, se separan. Teología, también las vocales abiertas, E, O, A, O, E se separan. Guión es un monosílabo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? De si la veo ortográfico. Ciertas palabras que quieran. A ver, yo les voy a dar una palabra para que ustedes si la ven, ¿ya? Vamos a ver, a ver. Si la vean esta palabra, a ver. Vamos a ver. ¿Han escuchado? Si la ven esta palabra, luego esta palabra. Es ortografía. Ahí por chat si la ven esa palabra. Para que todos participen. Tenemos pigüicho y sobrehumano. A ver, pigüicho, ahí está. Pigüicho y sobrehumano, a ver. A ver. La primera palabra, ya la voy a escribir, ¿ya? Porque algunos no pueden ver lo que estoy escribiendo. A ver, miren el chat. Pigüicho. Esa es la primera palabra. La otra palabra es sobrehumano. Pigüicho, ya. Y ahora sí, vean el chat. Pigüicho y sobrehumano. Pigüicho es una ave pequeña. Ya, a ver, aquí Raúl, Pigüicho, La primera I se separa de se separan.
Así es. Entonces, Ariana, Astrid, Estrella. Sobrehumano. ¿Cómo sería sobrehumano? Sobrehumano. En pihuicho entendemos que pi se separa de wi, ¿no es cierto? En pihuicho no podría, la i y la ui no podrían estar juntos porque hay una regla de triptongo. Y pihuicho no reúne las condiciones para hacer triptongo. Es por eso que es pi, la h con la u y la i a la derecha, esa parte wi y aparte cho. Y en sobrehumano, ¿cómo es? Sobrehumanos. Sobrehumano. La E y la U forman diptongo. En sobrehumano, la E y la U forman diptongo. La H no impide la formación de diptongo. ¿Cómo sería sobrehumano? Si la E y la U forman diptongo, quiere decir que están juntas. En pigüicho, la U y la I están juntas. En sobrehumano, la E y la U se juntan. Muy bien, Dariana. Sería so, breu, ma, no. Así es. Así es. Vean por favor lo que voy a confirmar. En el chat, vean el chat, pi, guión, wi, guión, cho, guión, ahí está. Ese es para pihuicho. 3 sílabas y la H se va con con el diptongo wi. Ahora en sobrehumano es so, guión, breu. ¿Por qué breu junto? Porque en eu hay diptongo. La H no interfiere, no impide la formación del diptongo. Y luego ma, y luego no. Fíjense. Así es, ¿ya? Ahí está en el chat. La separación silábica es ortográfica. Lo que pasa es que la U y la I, en pihuicho, ui, forman diptongo, sí. Forman diptongo. Pero la primera I no se puede ir con la U. La I de la izquierda no se puede ir con la U porque si se fusiona, si se acerca, dentro de las reglas ortográficas para formar triptongo, no, la I más el diptongo wi no calzan para hacer triptongo. No está especificado ese rasgo. En el caso de tiita, a ver, atentos aquí con tiita, ¿cómo sería? Ahora lo voy a escribir en el chat porque no todos pueden ver cuando escriben pizarra, ¿ya? En tiita sería así. La I, las vocales iguales juntas como frito, tiita, tiita, ¿ya? Diita, tiita, frito. Son vocales cerradas juntas. Las vocales cerradas juntas, que son iguales, cerradas iguales, i, u, se separan, ¿ya? Ese es yato simple, sería ti, espacio, i, espacio, ta. Ese es ortográfico. Para frito, free, espacio, i, espacio, to. Hay 3 sílabas en frito, ¿ya? Ese es yato simple. En yato se separan las vocales. Ya, seguimos. Eso nos invita a hablar de grupos vocálicos. En el español hay 2 grandes grupos, bueno, hay 3 grandes grupos vocálicos. A ver, claro que se organizan de la siguiente manera, ¿ya? Estos grupos vocálicos son los diptongos, los triptongos y el yato. Los diptongos y los triptongos es la secuencia de vocales dentro de una misma sílaba. Como el diptongo y el triptongo son secuencias de vocales dentro de una misma sílaba, se les llama grupos vocálicos homosilábicos. ¿Ya? Homosilábico quiere decir dentro de la misma sílaba, en la misma sílaba. Hay un grupo vocálico que es heterosilábico. ¿Qué significa que sea heterosilábico? Significa que las vocales que están en secuencia, las vocales que están juntas, se separan. Pese a que son vecinas, se separan en diferentes sílabas, diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la secuencia vocálica? O mejor dicho, ¿qué es el grupo vocálico? Grupo vocálico es la secuencia de vocales dentro del habla, ¿ya? Grupo vocálico es la secuencia de vocales dentro de la cadena hablada. Esta plantilla sí es un buen resumen para ustedes,
Dentro de los grupos vocálicos, como les decía, diptongo y triptongo están dentro de los grupos vocálicos homosilábicos, es decir, dentro de la misma sílaba. Y el hiato está dentro de los grupos heterosilábicos. Para diptongo vamos a encontrar tres tipos de diptongo. Tres tipos de diptongo, sí. Hay un diptongo creciente. ¿Por qué se dice creciente? Porque obviamente la secuencia de vocales hace que la boca adopte esa posición, de cerrada a abierta. De cerrada a abierta, entonces va creciendo, ¿no? El espacio en la cavidad bucal. ¿Cuáles son esos diptongos crecientes? Algunos de esos son, ¿no? Donde tú observes la presencia de vocales cerradas, átonas, vocales cerradas sin acento, más una vocal abierta. La abierta podría ser tónica, pero la cerrada siempre es átona, sin acento. Y como no tiene acento la cerrada es débil, por lo que una vocal débil se tiene que pegar a una vocal fuerte, ¿ya? Así se forma el diptongo creciente. Ejemplos de diptongo creciente, ¿cuáles podrían ser? A ver. Ejemplo de diptongo creciente podría ser piano, ¿no es cierto? Piano, ya está, piano. Otro ejemplo de diptongo creciente, ye, podría ser el monosílabo piel. Ese podría ser un diptongo creciente, con ye. Diptongo con yo, ¿cuál sería? Con yo. Ion, ya, ion. Ion. Ion, cation, anión, ya, ahí está, ion. Con gua, puede ser guaco, ¿no es así? Guaco, guaco, ya está. Peruano también, peruano, Pascua, así es. Muy bien. Voy a escribir en el chat más rápido. Con hue, ¿qué sería? Puerta. Fuerza, así es. Fuerza, bueno, muy bien. Con wo, ¿qué podría ser? Wo. Monstruo, ¿no? Monstruo, ahí está, wo. Ahí está, el monstruo. Hay otras secuencias de vocálicas llamadas diptongos decrecientes. ¿Por qué decrecientes? Porque la configuración de la boca va a ser la siguiente. De abierta a cerrada. De abierta a cerrada. ¿Cuáles son las vocales abiertas en el español? A, O, E. Abiertas. A, O, E. Aunque la E y la O son semiabiertas, van a tener ese rasgo, ¿no? De abertura, ¿ya? A, O, E abiertas. Y las cerradas después. Entonces, con abiertas, ahí, ¿no? Por ejemplo, aire. Así es. Aire. Aire. Ahí está, aire. Pero también puede ser esta palabra, ¿no? Uruguay. Perdón, disculpe, Uruguay no, sí. Ya. Otro, ya. Mamey. Esta fruta. Mamey. Ahí sí. En la palabra mamey también. Aunque se escriba como consonante, ¿no? Ortográficamente es una consonante, pero en la pronunciación esa consonante corresponde a una vocal. En guarmey, ajá, guarmey, mamey, maguey, maquey. Ahí vamos a ver esa secuencia. Con hoy. Con hoy, ¿qué puede ser? Por ejemplo, el nombre propio. Soyla. Soy. Con hoy. Soy la. ¿Ya? Ahí está. Soy la. Con au. No, en oír no puede ser oír, ¿ah? En oír no hay diptongo.
¿Por qué? Porque la vocal I, que es cerrada, ahí es tónica, es fuerte. En oír hay hiato acentual, ¿ya? Entonces, oí, oiga, soila, boina, coima, ya, esos son diptongos. Con au, auto, diptongo. Cauto, raudo, aplauso, aura. Con eu, sauna también, ¿no? Con eu, se entiende que la vocal cerrada es átona, sin fuerza de voz. Con eu, pleura, euforia, eunuco, eucalipto, Eustacio, Euricles, seudónimo. Con ou, bueno, en el español, no es español, ¿no? Sería un préstamo, ¿no? En ou. Hay un apellido que lleva ou, claro, no es a manera de préstamo, pero está vigente en el español, ¿no? ¿Ese apellido cuál es? El apellido Sousa, ¿no? Es portugués, ¿no? Me parece. Ahí está. Entonces, Sousa, ahí sí podemos ver. ¿Ya? Ahí sí podemos ver. Sousa. Hay boutique. Boutique. Es que es esa escritura, ¿no? Tiene que pronunciar. La cuestión aquí es que se pronuncie la vocal. Se escriba y se pronuncie, ¿ya? Que se pronuncie. Ya. Seguimos. El diptongo homogéneo es cuando las vocales cerradas, no es que las vocales cerradas sean iguales, son vocales cerradas y acá el símbolo que dice diferentes. ¿Por qué se llama diptongo homogéneo? Porque las dos vocales son cerradas. A diferencia de las anteriores, que había primero una cerrada y otra abierta, o una abierta y una cerrada, que la hacían creciente y decreciente en cuanto a la posición de la boca, creciente de menos a más, decreciente de más a menos. El diptongo homogéneo es porque cuando pronuncias las dos vocales cerradas, la boca siempre se va a quedar en esa posición, ¿ya? Entonces ahí, en ese sentido se llaman diptongo homogéneo. Pero las vocales cerradas son diferentes. Tienen que ser diferentes las vocales cerradas, ¿ya? Entonces tenemos ahí ciudad, cuidado, huir. En pigüicho también, ¿no? De pigüicho. Son buitre. Son diptongos homogéneos. Las vocales cerradas tienen que ser diferentes. Ahora, en el caso de triptongo, la regla es esta. La fórmula es esta. Tiene que haber una vocal abierta en el centro y las vocales cerradas a los costados. ¿Por qué está subrayada la vocal abierta? La vocal abierta está subrayada porque es tónica. Siempre que ustedes vean aquí en este gráfico las vocales subrayadas, ¿no? Vocal abierta subrayada, es porque es tónica. En cambio, en el hiato acentual, aquí, en el hiato acentual, ustedes van a ver que la vocal cerrada es la que está subrayada, porque se convierte en tónica de cerrada. Cuando una cerrada se convierte en tónica, adquiere fuerza, y eso hace que la cerrada se separe de la abierta, ¿ya? A ver, ejemplos de triptongos tenemos cerrada, abierta, cerrada. Puede ser iai, guau, guay, wey, iei, perdón, iei, puede ser wey también. Ieu, iei, ioi. ¿Ya? A ver, con iai, ¿cómo sería? A ver, por chat nomás, iai, en orden, iai, sería limpiáis, ¿no es cierto? Limpiáis, iai, la fuerza de voz está en la limpiáis. Es. Limpiáis. Con wow, ahí lo que escribiste, wow, habían escrito antes, waura, ¿no? Waura, así es. Waura. Con
Uruguay, con Guay, ahora sí, con Guay, ¿cuál era? Uruguay, ¿no es cierto? Uruguay. Tiene que pronunciarse, ¿ya? Muy bien. Así es, Uruguay. Muy bien. Seguimos con IEU. IEU. Hay una, aunque es poco conocida. Antieuropeo, ahí está, IEU. O aliéutica también, ¿no? Y con IOI, ¿qué palabra sería con IOI? A ver. Con IOI sería la palabra ioides. Sería así. IOI, espacio, des. Ahí está. Ioides. Ahora, terminamos las secuencias vocálicas, ¿no? En la misma sílaba, o sea, diptongos y triptongos. Ahora vamos a ver los grupos heterosilábicos, o sea, vocales que son vecinas, pero están en diferentes sílabas. Y para ello tenemos los hiatos simples. En hiatos simples son vocales abiertas, diferentes, y no importa quién lleve acentos, tienen que ser vocales abiertas, que pueden ser diferentes o también pueden ser iguales, ¿no? Por ejemplo, para A podría ser contra, ¿sí? Contra, A, ta, contraatacar o contraataca, ¿no es cierto? Contraataca. Contraataca. Eso puede ser. Con AE podría ser caer. Ahí está. Con EA, a ver, con EA puede ser rea o reo. Con E puede ser lee. Neo, ¿no? Neologismo, ¿no? Con EO puede ser neologismo. Con OA puede ser boa. Muy bien. Con OE puede ser con OE. ¿Qué puede ser con OE? Poeta. Con O puede ser so, o, lógico. Ahí está, zoológico. Ahí están los hiatos simples. Hiatos simples. Vocales abiertas, iguales o diferentes, sin importar quién lleve acento, simplemente se separan. Otro hiato simple es con vocales cerradas y esta vez iguales. Iguales en el sentido de que es la misma vocal, ¿no? La que se repite. Uy. Con U puede ser du, un, bi, ra, to, dumbirato. Ahí está, dumbirato. Du, un, bi, ra, to. Otra vocal, tita, ¿no? Otra palabra con vocales iguales, tita, tita, dita, frito. Ya. Ahora vamos a los hiatos acentuales. En los hiatos acentuales tenemos en cuanto a posición lo mismo que en diptongo creciente y decreciente. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si la secuencia primero cerrada y luego abierta, o primero abierta y luego cerrada es la misma, ¿qué es lo que se diferencia en el hiato acentual? En el hiato acentual la diferencia está en la presencia del acento. ¿Quién lleva acento en el hiato acentual? La vocal cerrada. Y ese acento en el hiato acentual, ese acento que recibe la vocal cerrada se convierte en tilde, ¿ya? Ese acento de la vocal cerrada se convierte en tilde y le corresponde una regla especial de tildación, ¿ya? Tildación de hiato acentual. Entonces tenemos IA. Para IA tenemos, por ejemplo, mi nombre, María. María, ¿ya? Ahí hay hiato acentual. Para IO, puedo decir, tengo frío. Para UA, puedo decir púa.
Para huo puedo decir búho. ¿Ya? Para ahí puedo decir yo me caí. Para oí, oye, yo ya te oí, ¿no? Simplemente oí, porque oí también es una palabra. Oí, oír, caí. Con tilde ahí, por favor, porque es hiato acentual. ¿Ya? Con AU habrá, sí. El verbo aullar, pero como imperativo, sería aulla. ¿Ya? Sería aulla, no aullar, aulla. Porque aullar, ahí sí es diptongo, pero aulla, ¿no? El perro aulla. O el lobo aulla. ¿Ya? Ahí está. Entonces son ejemplos de ¿qué? De secuencias vocálicas, en este caso en diferentes sílabas, grupos vocálicos heterosilábicos. Muy bien. Ya aquí hay algunos ejemplos de diptongo, para que ustedes puedan visualizarlos. Acá hay ejemplos de triptongo, para que puedan observar. En averigüéis cómo se escribe, ¿ya? Ejemplos de yato, también les había mostrado, ¿no? Dumbiro, yato simple, chiita y tiito, yato simple, reelecto, alcohol y tráelo, yato simple también, pero con vocales abiertas. Recuerda que la H en alcohol, por ejemplo, la H no interfiere para la formación de diptongo o para la formación de yato. ¿Ve? En alcohol, las dos vocales O se separan y la H, según regla, se va con la vocal de la derecha. ¿Ya? En yato acentual, ya tú sabes, grúa, caína, huancaína, oído. La cerrada tiene más fuerza de voz y automáticamente en la escritura debe llevar tilde. Se representa con tilde. ¿Ya? Muy bien, ejercicio 4 y 5, los dos últimos ejercicios. En 4.1, ¿cuántos diptongos hay en ese texto? En 4.1, ¿cuántos diptongos hay? ¿Qué dicen? ¿Cuántos diptongos creen que habrá? 6. 6. Ya, a ver quién dice. ¿Los demás confirman eso? Sí, mis 6. Ya, vamos a ver entonces. A ver. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Ya acá me dicen 6. Ya, ¿cuáles serían los diptongos? A ver. A ver. Primera línea. No hay. Recuerden que tiene que pronunciarse, ¿ya? Queso quebró, ahí no hay diptongo, ¿ya? Tiene que pronunciarse. Y aquí, silencio, 1, ruido 2, volvió 3, aquí nada, nuestra, ahí está, nuestro, ahí está. Luego, cielo. Ya, ¿cuántos hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Siguiente pregunta en 4. 4.2. Elija la opción en la que la secuencia Y corresponda a un hiato. ¿Dónde hay una palabra donde están I y E juntas? O de repente separadas por una H, no lo sé, pero la cuestión es que esa I y esa E deben de formar diferentes sílabas porque, obviamente, si hay un hiato, la I que es cerrada debe llevar tilde. ¿Dónde debería haber hiato acentual? Sonríe. Muy bien, sonríe, IE, hiato acentual, ¿no? La I se separa de la E, esta de acá. Así es. Entonces ahí está. Esas son las respuestas. ¿Ya? Muy bien, vamos a finalizar ya con las preguntas. Son 4 preguntas seleccionadas. Faltó. El último ejercicio, a ver. Reconozca las secuencias vocálicas en las siguientes oraciones. A ver. Secuencias vocálicas. A ver, díganme.
En la A. ¿Aquí qué hay? Hiato. ¿Qué hiato? Hiato acentual. Pía, hiato acentual. Y aquí, piita. ¿Qué hay en piita? Piita. Hiato simple. Muy bien. A ver, sí, B, ¿qué hay en Raúl? Hiato acentual. Hiato acentual, así es. Hiato acentual. Ya está. Hiato acentual. Muy bien. En 16, Y, I. Diptongo creciente. Ya. En Y, diptongo creciente. Y decreciente. Así es. Muy bien. Vamos a decir que hay 2 diptongos. Muy bien. Aarón, Aarón, A. Salió, yo. ¿Qué vamos a decir en Aarón? ¿Qué hay en Aarón? Hiato simple. Hiato simple porque son cerradas igual. Son cerradas. No, perdón, son abiertas, disculpen. Abiertas, hiato simple. Y en salió es un... Diptongo creciente. Diptongo creciente. Así es. Muy bien, seguimos. Oiga, oí. Diptongo decreciente. Diptongo decreciente. Así es, de abierta a cerrada, decreciente. Luego, instrucción, guión, otro, diptongo. Diptongo creciente. Entonces aquí así es. A ver. Hoy, sí. Hoy decreciente y instrucción, guión es creciente. Hay 2 diptongos. Muy bien. Les voy a mostrar aquí. Siguiente. Arroz chaufa. Chau. Guión. Chau. ¿Qué tiene chau? Diptongo decreciente. Diptongo decreciente. Decreciente. Y guión. Diptongo creciente. Diptongo creciente. Diptongo creciente, así es. Transporte aéreo. A ver. Aéreo tiene 2. ¿Aéreo que tiene 2 qué? Hiatos. 2 hiatos simples. Ya, seguimos. Juan se rió del río. A ver. Juan. Luego se rió. Como es monosílabo, no lleva tilde. Diptongo. Juan, ajá, un diptongo, 2 diptongos. Aquí hay 2 diptongos. 2 diptongos crecientes. Así es. Y río, ahí en río sí hay hiato. ¿Qué hiato es? Río, tío. Diptongo creciente. Río, Acentual. tío. Así es, acentual, hiato acentual. Finalmente, los niños huían. Ya. En huían, fíjense lo que hay. Huían. Diptongo. Triptongo. Diptongo. Triptongo no puede ser porque para que sea triptongo tiene que haber vocal abierta en el medio y cerradas a los costados. Eso no sucede en huían. Ya, lo que sí, así es. Hay un diptongo. Homogéneo. Homogéneo. Huí es un diptongo homogéneo y además de eso, ia, ¿qué hay entre ia? Un diptongo creciente. Creciente. ¿Y qué ia, tía? ¿Qué cosa es? ¿Diptongo o hiato? Hiato. ¿Qué tipo de hiato? ¿Qué tipo de hiato? Acentual. Acentual. Así es. A ver, vamos a ver esto. Ahí está. Ahí está la respuesta. ¿Ya? En huí, diptongo. Y en ia, hiato. ¿Ya? Un diptongo y un hiato. Ya, muy bien, esa es la respuesta. Ahora sí,
Pregunta 3 y 5, a ver, me escriben aquí las claves. ¿Cuáles serían? En 3, marque la alternativa que contiene oraciones en donde se presentan estos fonemas. Acento y tono. Donde acento y tono se comportan como fonemas, cumplen función distintiva. Son dos oraciones en las que la pregunta se responde con un sí y con un no, y si tú le quitas los signos de interrogación, se convierte en una afirmación, obviamente cambia de significado, y también se encuentra una palabra con su parónimo acentual. ¿Cuál sería la clave en 3? Muy bien, así es, la C. Eso significa que en 2, le diagnosticó migraña crónica. Es una pregunta que necesita ser respondida con un sí o con un no. Y los ejercito con pesas y planchas es una afirmación que cambia de significado cuando le agregamos signos. Los ejercito con pesas y planchas, ¿ya? ¿Y cuál sería la palabra con parónimo acentual? Diagnosticó tiene un significado distinto de diagnóstico. ¿Existen? Sí, con diferentes significados. Y ejercito significa algo distinto de ejercitó, en cuanto a la persona y más que nada persona y tiempo verbal. La 5, ¿cuál sería la respuesta? Disculpen, la 3 y la 1, ¿por qué no? En la 1 dice, terminó al fin el verano en Lima. Es una exclamación, ¿no? Terminó al fin el verano en Lima. La exclamación. Ahora, si tú le quitas la exclamación y dices, terminó al fin el verano en Lima, o terminó al fin el verano en Lima, es una afirmación. Entre exclamación y afirmación no hay función distintiva, porque tanto la afirmación como la exclamación tienen entonación final descendente. En cambio, si a estos signos de admiración los reemplazo por pregunta, ¿no? Ahí sí la entonación sería ascendente. ¿Ya? A ver, ¿terminó al fin el verano en Lima? Es una pregunta, ¿ya? Que merece ser contestada, ¿ya? Por ahí podría ser. Ahora vamos a vamos a buscar un parónimo acentual ahí para terminó. Terminó tiene un significado. Termino tiene otro significado, ¿no? Termino es primera persona, tiempo presente, singular, y terminó es tercera persona, tiempo pasado, singular. Ya, podría ser. Terminó al fin el verano en Lima. Afirmación, exclamación. 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 Pregunta. ¿Terminó al fin el verano en Lima? Ya, podría ser, ¿no? La función distintiva la podemos ver con par mínimo, si eso es lo que estamos buscando, par mínimo. El par mínimo lo podemos ver en una enunciativa, entre una enunciativa y una interrogativa, ¿ya? Entonces ahí terminó al fin el verano en Lima, es una exclamativa. Por ahí podría estar la deficiencia, ¿no? La deficiencia en ese enunciado 1, por ser exclamativa, ¿ya? Si fuese una enunciativa, ahí sí podríamos ver la función distintiva. A ver, en las 5, chicos, ¿cómo serían las 5? Tenemos que correlacionar las oraciones según la clase de tono al final que presentan. Solamente hay 3, ascendente, descendente o horizontal. ¿Cuál creen ustedes que sean las 5? La B, me dicen que es la B. La B. ¿Qué suerte tienes, Rodrigo? Esa es descendente. Ya. La que sigue.
Los últimos en llegar, creo que, como hay puntos suspensivos, es horizontal. Ya se han vacunado en Piura, esa es ascendente. Entonces sería ahí C, B, A. ¿Dónde está CBA? En la B, ¿no? CBA, sí es la B, así es. Esta es la respuesta. A ver, vamos a ver acá. Esa es la respuesta. Como ven ustedes, ahí en la 3, para marcar la función distintiva, lo vemos con interrogativa directa total, cuya respuesta es sí, no, y con enunciativa. ¿Ya? Ahí está la oposición. Interrogativa es afirmativa, oración afirmativa o enunciativa. ¿Ya? Muy bien, ahí están las claves. La última, el último par, ¿ya? Para que se vayan a su recreo. ¿Dónde está, no? ¿En qué enunciados las secuencias de palabras están correctamente silabeados, ¿no? En términos ortográficos. Correcto silabeo ortográfico. Alhambra, ¿ya? Está bien, LH está bien. Subempleados, la B se debe ir con la S, es incorrecto, no puede ser. Exhibiríais, XH está bien. Y está bien separado. Y ahí, porque la I lleva tilde. Impíos, instruidos, ya, eso es correcto. A ver, jesuítico, la U y la I deben ir juntos, ahí hay un error. Rehuían, UI tiene que ir junto, no puede ser. Pedigüeña, pedigüe, subconscientes, ya, aquí sí la B se va con U porque hay otra consonante para la O, cons, ajá, 100, coi, así es. Son las 4 y la 2, ¿no es así? En la 8 sería, perdón, la 4, sí, la 4 y la 2. O la 2 y la 4 sería B, así es. Y en lea los enunciados verdaderos o falsos. A ver, las vocales cerradas I, U constituyen a veces hiato simple. Hiato simple solamente puede ocurrir entre vocales cerradas, pero que sean iguales. La I y la U son diferentes. Y eso es falso. A ver. En los términos semihúmedo y huiríais, se observa diptongos y hiato. A ver, semihúmedo, diptongo, diptongo, huiríais, diptongo. Ais, diptongo. Pero en I, ¿no? En griais, I, ¿no? esa I tildada y la A forman hiato. Entonces ahí sería, dice ahí, diptongo sí, hiato solo uno, sí, porque dice hiato en singular. Eso es verdadero. 3. La vocal abierta puede presentar acento ortográfico en el triptongo. Limpiáis, limpiáis. Claro, lleva acento ortográfico, sí, eso es verdadero. Puede, sí, sí puede, ahí está. El acento en boina está en la vocal cerrada. Y en interín es la sílaba rin. Interín lleva acento en in, sí. Boina lleva acento en la vocal cerrada en la i, no, no es boina, es boina, es en la o. Eso es falso. Entonces, ¿cuál sería la clave que me dijeron? Primero, los extremos, el primero y el último falso y el medio verdadero. Muy bien. A ver, vamos a comprobar. Ya. Esa es la respuesta, chicos, y fíjense ahí cómo se silabea subempleado y exhumación, jesuítico y rehuían, ¿no? Ahí están las correcciones. Ahí están las respuestas. Ya, chicos, nos estamos viendo entonces, se cuidan, aprovechen su recreo, cuídense, nos vemos, hasta luego. Chao. Voy a tomar foto de esto. Ahora sí. Hasta luego, Miss. Gracias. Hasta Sí, luego. hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego.